Vámonos con información importante que se generó en el estado de Jalisco. Por eso quisimos platicar con el diputado local del Congreso de Jalisco, Jaime Prieto, sobre un tema de la penalización, una nueva ley que se aprobó en la entidad de la penalización de la desaparición forzada de personas. Ahorita que hemos estado viendo y que el país padece de esta situación, hemos visto cifras que en verdad alarman. Y bueno, pues me da mucho gusto platicar con don Jaime. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy bien, Jaime, buenos días a todos los que nos escuchan. Efectivamente, en Jalisco la desaparición forzada es un delito, ya aprobamos su penalización en septiembre del 2013 y entra en vigor el 16 de octubre del mismo año. ¿Qué podemos entender por desaparición forzada? ¿Cuáles son las etapas que se pueden ver en una desaparición forzada de una persona? Es muy sencillo, para ustedes que lo escuchan, sobre todo el tema no tan técnico. La desaparición forzada se da cuando un servidor público interviene en la detención de una persona y ésta desaparece. No sabemos qué pasa con ella, o sea, totalmente desaparecida. Es cuando interviene un servidor público, sobre todo los policías son los que más intervienen en este tipo de delitos. Y en Jalisco, además de tipificar este delito, que tiene que diferenciarse con el secuestro y con la privación ilegal de la libertad, porque con el secuestro se pide rescate, se pide un beneficio económico. En la privación ilegal, pues simplemente se retiene una persona de manera que no hay una orden de aprehensión, pero se presenta alguna autoridad. Cuando esa detención se da y no se presenta ante ninguna autoridad, entonces se está dando la desaparición forzada. ¿Cómo atendieron la discusión al interior del Congreso allá en Jalisco? Las distintas fuerzas políticas nos comenta que esta discusión se realizó y se llevó a cabo desde el 2012-2013 hasta este 2014, ¿no? Sí, estuvimos en el 2000, yo presenté la iniciativa a finales del 2012, estuvimos analizándola, estuvo en comisiones, acudimos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a recabar información y estuvimos en ese sentido trabajando. Finalmente fue un decreto que se aprobó por unanimidad, aunque hubo ahí algunas discusiones, pero en torno a la penalización es donde se dio la discusión y acordamos, por ejemplo, a diferencia de la federal, de la ley federal, el Código Federal, aprobamos nosotros que la penalización debe ser de 12 a 40 años de prisión en Jalisco, y si la desaparición se da en perjuicio de un menor de edad, de una mujer, de una persona con discapacidad o de una persona que pertenece a alguna etnia, entonces, o adulto mayor, entonces la penalización incrementa en una tercera parte más. Esto fue con la finalidad de darle mayor fuerza al castigo y sobre todo por que fuera una forma de inhibirlo, pero la mayor parte de las discusiones se dio en el tema de la penalización, de los años. ¿Cuándo deciden abordar este tema ustedes en el Congreso de Jalisco? ¿Vieron algunas cifras? ¿Les llamaron la atención? ¿Los alertó, los alarmó cifras de este tema? Sobre todo la abordé y la propuse porque en campaña me estuvieron proponiendo y me estuvieron denunciando que tenían familiares desaparecidos. Me interesé en el tema y me metí a investigar y en ese momento me di cuenta que Jalisco era el tercer lugar en desapariciones y además en mujeres éramos el segundo lugar y en jóvenes entre 13 y 17 años éramos el primer lugar, cuestión que alarmó indudablemente y en eso pues todos estuvimos conscientes del problema en que estaba dando en Jalisco, por eso tratamos de que fuera un decreto discutido, pero sobre todo que tuviese la contundencia necesaria para que este delito no siguiera dándose en Jalisco y si se daba pues, fuera con un castigo de tal manera que pudiéramos inhibirlo a través de esta pena. Una vez aprobada esta ley, esta penalización de la desaparición forzada de personas en la entidad, ¿el sistema judicial, los jueces, los ministerios públicos, las mismas policías podrán atender a pie puntillas lo que dicta esta ley? Sí, ya en Jalisco quiero decir que fuimos de los primeros estados en donde hicimos las modificaciones necesarias para que estar acorde con el Código Federal Penal para el tema de los juicios orales, aunque esto no entra en juicios orales, esto queda excluido, pero sí en Jalisco sí hay la infraestructura, sí hay la manera de poner en práctica lo que señala esta penalización. Habrá que decir que no teníamos en Jalisco una cifra, puesto que el delito no existía, y a partir de ahí, y ahora sí se han venido investigando las denuncias de desapariciones, porque quiere decir que anteriormente, como no existía el delito en Jalisco, se trataba de encuadrar en la
privación ilegal de la libertad o en el secuestro, pero finalmente pues eran expedientes que no se integraban con la debida fortaleza y era fácil que los delincuentes evadieran la acción de la justicia. Ahora ya existe el delito, ya están investigando. También habrá que decir que es un delito permanente, es un delito que no prescribe. En Jalisco, si una desaparición hace 3, 4, 5 o 10 años, puede denunciarse y esa denuncia procede con esta penalización. Ah, mire, esto es interesante. O sea, si un delito con estas características se cometió en el 2003, 2004, 2005, ustedes tienen, o bueno, los ministerios públicos, bajo el amparo de esta ley, tienen la posibilidad de investigarla y de, si encontrar culpables, acceder a estas penas. Así es, así es. Entonces es un delito que se considera permanente porque la persona no sigue desaparecida, o si fue desaparecida y fue privada de la vida, y aunque haya aparecido ya el cuerpo con la privado de la vida, debe ser castigado si fue bajo este esquema. Y otra cosa, en Jalisco también hay un párrafo en donde habla que un particular que prive de la libertad a una persona, aunque no sea servidor público, y se sabe que la desapareció y no se encuentra, puede encuadrarse en este delito, aunque sea un particular, aunque no sea un servidor público, ni haya intervenido en el proceso algún otro funcionario, algún otro servidor público. También estamos cerrando ahí el círculo de tal manera que un particular que pudiera cometer un delito puede equipararse y puede penalizarse con los años de 12 a 40 de prisión. Lo que ustedes acaban de aprobar, lo que se está aprobando en esta situación de la penalización de la desaparición forzada, es un tema muy importante que al país le interesa también por lo que se han estado viviendo y los datos que se han estado dando a conocer en últimas fechas. ¿Se han acercado otros congresos para plantear y para entender cómo se dio esta discusión al interior del Congreso de Jalisco? En este tema no se han acercado. Habrá que decir, de acuerdo con la información que tengo, yo creo que somos 20 estados los que ya la penalizamos. Faltarían 11, 12 estados aproximadamente que no se penaliza, pero no se han acercado hasta ahorita ninguna otra entidad a pedir la información. Cabe decir que hemos contado siempre con el apoyo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en nuestro país, y bueno, hemos estado muy de la mano de ellos viendo este tema y otros interesantes que tienen que ver con la defensa de derechos humanos y sobre todo de delitos de este tipo. Pues diputado local del Congreso de Jalisco, Jaime Prieto, muchas gracias. Nos llamó mucho la atención esta información que se dio a lo largo de la semana, por eso quisimos platicar con usted. Que esté muy bien, muchas gracias por atender esta comunicación y que tenga un estupendo fin de semana. Gracias, Jaime. Igualmente estoy al pendiente de cualquier otro tema y estoy también en Jalisco con otros temas similares. Muchas gracias, que esté muy bien, diputado. Hasta luego. Gracias, buen día. Buen fin de semana. Fue el diputado local Jaime Prieto, diputado local del Congreso de Jalisco, con este tema de la desaparición forzada y la penalización ya en la entidad. Importante paso que se da en la justicia en aquella parte del país.